se llama Tradiciones en la Iglesia y la clase del día de hoy se llama El aguijón de Pablo. ¿Ya? Miren, vamos a tener una lectura. Yo lo voy a invitar a que vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Y vamos a desmembrar, ¿ya? Desmembrar, desarmar, desarticular. ¿Cómo se llama eso cuando usted tiene la carnecita y le saca las hilachitas? Así como desmenuzar esta enseñanza sacada totalmente de contexto, que se ha enseñado no solamente en la iglesia y se ha vuelto una tradición, sino que ha traspasado, obviamente, las barreras de la iglesia. Y es la historia o la enseñanza conocida como el aguijón de Pablo o el aguijón en la carne. Es lo mismo, ¿ya? Pero son dos títulos con los que se conocen esta enseñanza. Vamos a ir entonces a la lectura. 2 de Corintios capítulo 12, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer el versículo 7, el 8 y el 9, ¿ya? 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 9. Dice lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, debemos dejar siempre que las escrituras interpreten a las escrituras. La palabra se interpreta a sí misma. No hay otra cosa que usemos, porque la palabra se interpreta a sí misma. Miren, tenemos aquí una enseñanza que se ha sacado totalmente de contexto. Cuando leemos en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no se me enaltezca sobremanera. Miren, si sacamos este versículo de contexto totalmente, como se ha hecho hasta el día de hoy, hay muchas personas que desde aquí interpretan que este aguijón que se le había dado a Pablo, este aguijón en la carne, porque dice, se me ha dado un aguijón en mi carne. Eso es lo que dice Pablo. Para muchos han dicho que este aguijón en la carne era una enfermedad, una dolencia, que se le había dado a Pablo una enfermedad. Muchos han sido tan osados que han dicho que era una cojera, que Pablo cojeaba y ese era el aguijón en su carne, que cojeaba y no podía caminar bien. Pero aquí hemos leído, usted y yo, y en ningún momento dice que era una enfermedad. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Ya, lo podríamos dejar hasta ahí. Un aguijón en mi carne. ¿Ya? Luego dice, un mensajero de Satanás. O sea, miren, se ha escuchado hasta ahora diciendo, me fue dado un aguijón en mi carne, ya, una enfermedad, listo, enviada para que no se me enaltezca. Pero sigamos leyendo, no nos quedemos solo hasta ahí, ni siquiera hemos leído solo la mitad del versículo. Luego dice, un mensajero de Satanás. Entonces, mi cuestión y mi pregunta es, ¿de dónde muchos sacan que el aguijón en la carne, que el aguijón de Pablo en su carne, era una enfermedad y más encima enviada por Dios para que no se enalteciere? ¿De dónde proviene esto? ¿Se dan cuenta que simplemente con un versículo o líneas de un versículo, ni siquiera completo, si no leemos el contexto y sacamos si leemos el texto fuera de contexto, como diría un pastor, solo queda un pretexto.
Entonces, lo que tenemos acá es un pretexto, porque ni siquiera es el texto completo y está sin contexto. ¿Ya? Entonces, miren, sigamos desmenuzando esto. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Pablo lo dijo, un mensajero de Satanás. En otras versiones dice un emisario. ¿Ya? En otras versiones también dice, emisario, mensajero. Y en otras traducciones, esta palabra que se usa ahí para mensajero o emisario es traducido también como ángel en otros versículos del Nuevo Testamento. Entonces podríamos, ya sabiendo, teniendo este conocimiento, a Pablo le había sido puesto en su carne, no necesariamente en su carne, ya un emisario de Satanás, un ángel de Satanás. ¿Cómo le podríamos llamar? Un espíritu inmundo, algo que lo molestaba constantemente, ya que lo dice ahí, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, le había sido dado de Satanás, Satanás le había enviado se podría decir que un espíritu demoníaco a Pablo, para que Pablo no predicara el evangelio. Miren, Pablo ya llevaba predicado mucho. Pablo había sido grandemente enaltecido su ministerio. Y Pablo era un hombre lleno de poder. Pablo, no sé, Pablo sanaba muertos entre la multitud, resucitaba muertos entre la multitud, sanaba gente. El ministerio de Pablo fue tan grande y tan fuerte, con tanto poder, que Pablo sanaba a la gente con un pañuelo. O sea, la gente le llevaba un pañuelo y este pañuelo iba a la gente, lo llevaban a donde estaba el enfermo tomaba el pañuelo y la gente sanaba. Pablo estaba llevando tanta gente a Cristo que Satanás tuvo que hacer algo. Satanás tenía que hacer algo para detener lo que Pablo estaba haciendo. Por eso se le fue dado a Pablo un aguijón en su carne. Miren, si usted está sentado con alguien a su lado y, por ejemplo, hay algo que a usted le incomode, por ejemplo, sé de un amigo que le incomoda cuando las personas comen chicle. Ya, que la persona esté aquí a su lado, se ponga a comer chicle así. Ese sonido le molesta profundamente, lo inquieta, lo incomoda, lo perturba, lo enoja. ¿Ya? Entonces, hagamos la idea de que ese emisario de Satanás era eso lo que estaba haciendo con Pablo. Constantemente lo molestaba, lo pinchaba, lo inquietaba. No solamente a él, sino que provocaba que la gente, insultara a Pablo, lo echara, lo persiguiera, lo apedreara. Eso era lo que hacía este espíritu. Incomodar el ministerio de Pablo. ¿Ya? Miren, y seguimos más adelante. Miren, los aguijones en la Biblia se refieren a personalidades molestas. ¿Ya? Vamos a ir, miren, a Números, capítulo 33, versículo 55. Números, capítulo 33, versículo 55. Números. Ya, Números, capítulo 33, versículo 33, versículo 55 dice: Y
si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Miren, lo que estaba pasando aquí era que el pueblo de Israel, ya en la tierra de Canaán, debía comenzar a sacar a los moradores que ahí habían. Y Dios le está dando una instrucción y dice, si tú dejas a alguno de tus moradores en esta tierra, te van a hacer a ti por aguijones. O sea, van a ser para ti gente molesta. Van a ser incómodos para ti vivir con ellos, estar con ellos. Te van a incomodar en la tierra donde tú habitas. Eso es lo que le está diciendo. Miren, vamos a ir a Josué, capítulo 23, versículo 13. Josué, capítulo 23, versículo 13. Miren, vamos a leer nuevamente. Entonces, Josué, capítulo 23, versículo 13, dice así. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote de vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Otra vez, se está refiriendo a las cosas molestas, a las personalidades molestas. Vamos a ir a Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, versículo 3 dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, un aguijón, y sus dioses os serán tropezadero. Entonces, está hablando de personalidades molestas. Eso es bíblicamente un aguijón. Algo que te molesta, que te perturba, que te incomoda, que no te deja estar bien, que no te deja... no sé, sentirte libre, cómodo, ir y venir con tranquilidad. Eso es un aguijón, bíblicamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dijo Dios a Pablo cuando Pablo le dijo, miren, vamos a ir a Segunda de Corintios, volvamos a Segunda de Corintios y vamos a seguir escudriñando la Escritura. Segunda de Corintios, volvemos al capítulo 12, al versículo, leímos al 7, vamos a leer el 8 y el 9. Vamos a leer del 7 al 10 ahora. En 2 de Corintios, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 7 al 10 y dice lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y haciendo una pausa, es desde ahí donde muchos dicen, seguramente el Señor no quiere que sane. Y luego dice el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, en ningún momento Pablo aquí ha dicho que él estaba enfermo o que tenía una enfermedad, ¿ya? Ni mucho menos ha dicho que es una prueba de parte de Dios o una calamidad. Él fue muy claro en decir que era un emisario de Satanás, un mensajero de Satanás, que le había sido enviado para molestarlo. Entonces, debemos estar conscientes de esto y leer bien la Escritura, una y otra vez el versículo, para que no saquemos la palabra de Dios de contexto.
Otras personas dicen también sobre el aguijón en la carne, de que le había sido dado a Pablo para que Pablo no se enalteciera, para que Pablo no se enorgulleciera, porque él hablaba con mucho orgullo y con mucha arrogancia. Si leemos realmente a Pablo, leemos desde Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Gálatas, casi la mayoría, el 80% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y Pablo en ningún momento habla de manera arrogante. Y miren, desde el capítulo 11 más o menos en adelante, Pablo comienza a hablar sobre sus sufrimientos en el ministerio. Y él hablaba de gloriarse. Pero la forma en que Pablo lo decía, él decía que no se gloriaba de lo que él hacía. O sea, todo lo que Pablo hacía era para glorificar a Dios. En ningún momento él decía que la gloria era para él. Él le decía a los efesios, decía que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Era él mismo el que enseñaba que no debía nadie gloriarse en sus obras, en lo que había hecho, porque la gloria le pertenecía a Dios por la obra consumada de Jesucristo, a nadie más, solo a Dios. Entonces, hay muchas personas que dicen también que le fue dado a Pablo este aguijón en la carne para que fuera más humilde. Pero yo le voy a decir algo. La humildad debe nacer de ti. No puede venir alguien a hacerte ser humilde. Es como si yo le dijera a mi esposo, Eugenio, ¿me puedes convertir en alguien humilde? ¿Me puedes hacer humilde? Porque si viene alguien a hacerte humilde, eso se llama humillación. La humildad, para los que no saben o quienes lo han olvidado, o para refrescar un poquito la memoria, la humildad es la capacidad de reconocer cuál es tu lugar, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades, y no tener mayor concepto de ti o menor concepto de ti, que también lo enseña Pablo. ¿Ya? Entonces, la humildad es importante, pero también la exaltación. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que Pablo era exaltado en su ministerio. Pablo no necesitaba hacer algo para sentirse más exaltado o sentirse más orgulloso. Él decía que su vida y todo él lo consideraba, todo lo que había hecho antes para él era basura, era estiércol. Entonces, ¿cómo podemos decir que Pablo era un hombre orgulloso y hablaba con arrogancia, como haciendo que la gloria fuera para él? Entonces tampoco serviría esta suposición de que este aguijón en la carne fue dado para que Pablo fuera humillado. Miren, debemos llenarnos de humildad. Nosotros debemos llenarnos de humildad. No puede venir alguien a hacerte a ti humilde. Tú tienes que convertirte en un ser humilde. ¿Y cómo es eso? Eso se puede a través de la palabra, a través de Jesucristo. Miramos el ejemplo de Jesucristo y vimos que el mayor ejemplo de humildad era Jesús. Jesús sabía cuál era su lugar y actuaba de acuerdo a su lugar y a su posición. Eso es ser humilde. Muchas personas eso lo consideran como vanagloria o arrogancia, pero no, es humildad. Si alguien te pregunta, no sé, a mí me encanta mucho el trabajo que hace Fanny en Arequipa. Fanny, aparte de ser una muy buena químico farmacéutico, la del doctora Fanny, ella es una de las pocas personas en Arequipa que maneja muy bien el sistema de abrir una farmacia. Todos los trámites que haya que hacer, ella es experta en hacer los trámites para abrir una farmacia, para iniciar un negocio, de todos los permisos de salud, en policía, todos los permisos. Ella es experta para eso. Y hay mucha gente que la busca para eso. Entonces, cuando llega alguien a preguntarle a Fanny y decirle, doctora Fanny o doctorita Fanny, ¿usted podría ayudarme con la apertura de mi farmacia?
¿Qué pasaría si Fanny le dijera, no, es que sabe que yo sí sé, pero es que no sé, es que sabe que yo sí sé, pero es que a veces soy tan poca cosa? Obviamente nadie la contrataría. Pero a ella le dicen, doctora, ¿usted puede? Sí, yo puedo, yo sé. No significa que ella sea arrogante. O como decimos en Chile, sobrada. Como decían en Arequipa, en Perú, botada. Eso no significa. Significa que ella conoce su lugar. Ella es humilde en decir, ¿sabes qué? Sí, yo sé hacerlo. Entonces, Pablo y Jesús era así, yo sí, yo puedo. Obviamente no andaba así como diciendo, yo soy el sanador, yo soy el que... No. Jesús, tú ibas y le decías, Señor, ¿puedes sanarme? Sí, quiero, sé limpio. Sí, quiero y puedo, sé limpio. ¿Ven? Es una posición totalmente diferente. Y lo mismo pasaba con Pablo. Pablo no dejaba nada de gloria para él, absolutamente nada de gloria para él. Toda la gloria que Pablo hablaba y mostraba y enseñaba era para Dios. Entonces, Satanás reconoció que Pablo estaba llevando mucha gente a Cristo, al Señor. Entonces, Satanás tenía que hacer algo para detener a Pablo. Y es ahí donde aparece el aguijón en la carne de Pablo. Hay muchas personas que dicen, yo soy como el apóstol Pablo, el Señor me ha dado este aguijón en la carne para no sé, para aprender a ser paciente, para madurar, tengo que aprender a vivir con esto porque es un aguijón que me ha dado el Señor. Pero es una enseñanza totalmente sacada de contexto. Ya hemos visto en la palabra claramente que el aguijón no fue dado por Dios, fue dado por Satanás. Entonces, cuando escuchamos a alguien decir que le ha sido dado un aguijón en la carne, no sé, un aguijón, no suelen, puede ser una enfermedad de parte del Señor. No podemos decir eso. Y cuando usted escuche a alguien con amor y con respeto, dígale, ¿sabes qué? Eso no es bíblico. Yo quiero llevarte a la verdad, quiero llevarte a Cristo, pero lo que tú estás diciendo no es verdad. Porque el Señor, el probador, no es Dios. El tentador no es Dios, es Satanás. Y lo lamentable es que hay muchas personas que se apoyan en esto. Que se apoyan y, no sé, personas que a lo mejor están en drogadicción, en prostitución, en adicciones, y tú les enseñas la palabra, les enseñas sobre sanidad, les enseñas sobre su identidad en Cristo, y muchos te dicen, no, es que quizás el Señor me dio esto para que yo aprenda a trabajar con esto. No, no es así. Dios no te da algo de esa no sé cómo decirlo, de esa calaña, por decirlo de alguna manera. Dios no te va a entregar algo así para que tú aprendas algo. Lo vimos en la clase anterior. La forma en que Dios tiene de enviar, de enseñarte, es a través de la palabra, a través de alguien que te enseñe la palabra. Pero es a través de la palabra en donde Dios quiere edificarte y enseñarte. Dios no envía enfermedades, Dios envía predicadores. Dios no envía pruebas, Dios envía predicadores. Dios no envía calamidades, Dios envía predicadores. Eso es lo que envía Dios. Gente que puede enseñarte la palabra, el evangelio, la buena noticia. Eso es lo que enseña, lo que Dios envía. Entonces el aguijón en la carne de Pablo no era una enfermedad. Ya quedó totalmente claro que no era una enfermedad. Pero hay muchos que insisten ya no en el aguijón de la carne, pero en los dos versículos siguientes. Y dicen, y respecto a lo cual, estoy en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, hay muchos que interpretan esta palabra debilidad como enfermedad. Pero seamos claros y honestos.
aquí dice debilidad, no dice enfermedad. O mi Biblia está mal, o es la mía, o es la suya. Pero aquí en ningún momento dice enfermedad, dice debilidad. ¿Ya? Y esta palabra la ocupa 2 veces, en el versículo 9 y luego en el versículo 10. Miren, vamos a ver el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren, la palabra débil o debilidad que os ocupa acá quiere decir cualidad débil. Eso, la palabra debilidad que aparece ahí quiere decir cualidad débil y es algo así como específicamente por no haber comido o por falta de energía moral. Entonces, lo que está diciendo Pablo ahí, que cuando él no se siente fortalecido en su fe, se podría decir, o débil moralmente, o no tiene energías para comer, o se siente mal su cuerpo, no sé, está cansado. Para él, eso era una debilidad. Miren, lo vemos en el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Qué aparece un punto y coma? Una coma. Y las empieza a enumerar. Dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pero no dice enfermedad. Insisto de nuevo, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pero no dice enfermedad. En ningún momento dice que él se gloría en la enfermedad. Ya, entonces estamos aprendiendo algunas cositas el día de hoy. Miren, desde el capítulo 11, desde el versículo 23, más o menos, desde el capítulo 11 del libro de Segunda de Corintios, Pablo empieza a enumerar cuáles habían sido las debilidades o las afrentas por las que él había tenido que pasar en el ministerio. Vamos a ir en el mismo libro de Segunda de Corintios, al capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Él dice, ¿son ustedes ministros de Cristo? Bueno, yo también, yo más. Yo soy más ministro de Cristo, quiere decir Pablo. Dice, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones por todas las iglesias. Miren, y leamos el versículo 29. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pablo está diciendo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y luego dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, Pablo está diciendo, todos se enferman. Y yo que paso todas estas cosas no me enfermo. Es como que le está diciendo, por favor. Dice, el versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces, Pablo habla de las debilidades que él había tenido, o las cosas que a él le habían causado debilidad. Pero en ningún momento él habla de la enfermedad como una debilidad,
ni tampoco habla del aguijón en la carne. Habla de lo que le había causado debilidad, quizás moral o debilidad en su cuerpo. Había pasado hambre, había pasado frío, naufragios, estuvo como muerto una vez, tanto que lo golpearon y lo apedrearon, lo botaron. Antiguamente la basura, las ciudades tenían puertas y había una puerta para cada cosa y había una puerta designada en la ciudad donde dejaban la basura, ¿ya? Y cuando Pablo fue tan apedreado, tan golpeado, fue lanzado como muerto en esa puerta. Pensaron que estaba muerto y lo tiraron ahí, y ahí despertó y se fue. Entonces, de esas debilidades en las que hablaba Pablo. Y Pablo decía, si yo tengo que gloriarme en algún momento, me voy a gloriar en esos momentos. Cuando la esté pasando más mal, ahí me voy a gloriar, ahí voy a glorificar al Señor, porque en medio de esa debilidad, cuando estoy en esa debilidad, soy fuerte. ¿Por qué? Porque glorifico a Dios. Eso es lo que está enseñando Pablo en el versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No dice por las debilidades, dice en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, porque cuando me siento mal en mi cuerpo, cuando estoy cansado, porque cuando me siento anímicamente mal o cuando me siento con falta de energía moral, ahí soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona ahí. Cuando yo no puedo, ahí es cuando el poder de Dios se perfecciona. Y miren, me gusta mucho a mí particularmente lo que dice en el versículo 9, donde dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo le había pedido a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, ese emisario de Satanás. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Le dijo, mi gracia te es suficiente. Pablo conocía la gracia de Dios. Entonces, Pablo estaba pasando por un momento de debilidad moral. Pablo había echado fuera demonios, había resucitado muertos, había sanado enfermos, pero en ese momento estaba pasando por un momento de debilidad, un momento de cansancio quizás. Por eso le dice al Señor, 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y le ha dicho a Pablo, ¿sabes qué? Tienes lo suficiente para echar ese emisario de Satanás de tu vida y seguir adelante. Tienes lo que necesitas. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos ahora. Tienes lo que necesitas. Bástate, mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente para lo que necesites. Eso es lo que está diciendo el Señor y eso es lo que enseña esta palabra, este contexto de Pablo. En ningún momento el aguijón en la carne se refiere a una enfermedad. Puede ser quizás una circunstancia de la vida, cuando nos sentimos incómodos, nos sentimos desalentados, a veces hasta desesperanzados, desilusionados. En ese momento es cuando reconocemos, como Pablo, reconocemos que quizás nos sentimos débiles, es ahí cuando somos fortalecidos por el Señor. Cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos quizás nuestra ineptitud para resolver algo. Es ahí cuando Dios puede obrar. Pero a veces no llegamos ahí, porque entendemos la gracia del Señor y tenemos todo lo necesario. Y como Dios le decía a Pablo, bástate mi gracia, la gracia del Señor nos es suficiente para estas cosas. Entonces Pablo habla de que había tenido hasta trabajos duros, quizás trabajos forzados que le causaban debilidad en su cuerpo. ¿Ya? Pero en ningún momento Pablo habla sobre el aguijón como una enfermedad. Entonces, hoy día hemos visto que el famoso aguijón en la carne, o el aguijón de Pablo, no era una enfermedad. Entonces, cuando alguien venga a ti
a decirte o escuches de alguien decir que le ha sido dada esta enfermedad para aprender, para, no sé, para crecer, para madurar, o que tú veas que alguien se apoya en la enfermedad como una excusa, como un pretexto, no solamente en una enfermedad, sino también en una adicción, en un mal hábito, que se apoyen, tú diles, enséñales que no es voluntad de Dios que vivan así, bajo ningún punto, que la gracia de Dios es suficiente para que las personas dejen de vivir en adicciones, dejen de vivir en malos hábitos, dejen de vivir en pecado. La gracia es suficiente. La gracia es suficiente. Recordamos siempre que la gracia es lo que Dios hizo. Y es suficiente para todos nosotros. Porque la salvación ha sido dada para todos los hombres. Y la gracia también. La gracia y la salvación han sido dadas para todos los hombres. Amén. Así que ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Doy gracias al Señor porque sé que la palabra ha caído en una buena tierra, que cada uno de ustedes es una tierra fértil donde la palabra ha sido sembrada. Y recordemos siempre que el poder de Dios se perfecciona cuando nos sentimos más débiles, cuando estamos más cansados, cuando estamos ya abatidos, es cuando el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Así que nunca dudes de ir a buscar socorro, de ir a buscar el socorro del Señor, la ayuda del Señor, cuando la necesites. Cada vez que lo necesites, no dudes en ir ante la presencia de tu Padre y pedir auxilio o socorro. Ahora, gracias a la obra consumada de Jesucristo, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Amén. Así que lo animo a seguir confiando en la obra consumada de Jesucristo, a descansar siempre en la obra consumada de Jesús, a confiar en que la gracia es suficiente para superar todas las cosas, para vivir abundantemente. Pablo siempre lo decía al inicio de las cartas a la iglesia: gracia y paz os sean dadas, os han sido dadas por su divino poder. Gracia y paz te han sido dadas a ti. Gracia y paz es lo único que necesitamos para vivir. Así que, amados míos, ha sido un placer compartir con ustedes el mensaje del día de hoy. Les envío un abrazo a todos, creyendo con todo mi corazón que han sido guardados y seguirán siendo guardados por el Señor, porque Él es tu guardador, Él es tu sustentador, Él guarda tu entrar y tu salir. Así que el Señor ha guardado hasta el momento tu vida y la seguirá guardando. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Son todos muy bendecidos.